Yo sé que ha sido el sorteo de la Champions, yo sé que hay muchas cosas que comentar de la actualidad del fútbol, pero es que la bomba tremenda que acaba de ver está a la altura de muy pocas que nos esperábamos para este final de mercado. Nick Woltemade se va al Newcastle United, se va a la Premier League por 90 millones, incluyendo añadidos, según la prensa alemana. Esto es una absoluta locura y hoy hablamos de esto. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Genuinamente pensaba que Nick Woltemade iba a sumar un año más jugando en el fútbol alemán y que iba a quedarse un año más en el Stuttgart, pero la realidad es que el mundo tenía algo preparado para nosotros. ¿Sabéis eso que dicen de a veces la realidad supera la ficción? Bueno, pues en la ficción se estaría preparando por lo bajini, en sorpresa, en segundo plano, behind the scenes, ¿no? Un movimiento sorprendente de cara al Deadline Day que cambiaría absolutamente todo. Bueno, pues ese movimiento que en la ficción estaría pasando, ha pasado ya y se ha adelantado varios días al Newcastle United, al fichar el Newcastle United a Nick Woltemade, lo que entiendo que desencalla la situación de Alexander Isak y su posible salida al Liverpool en un efecto tremendo que luego le da dinero al Stuttgart para fichar y para reforzar el equipo a falta de pocos días del mercado, porque necesitan fichajes, porque si no, sin Woltemade ya sufrirán mucho en ataque, ya como no fichen a un jugador para sustituir a Woltemade y además para seguir reforzando otras zonas del equipo, van a tener problemas. Ya sabéis que hemos hablado mucho de Woltemade en el canal porque lo quería el Bayern, porque se habló del Chelsea, del Barça, del Real Madrid, del Atlético de Madrid, se habló de un montón de equipos. Y parecía que iba a quedarse porque el Bayern había recibido un deadline day del Stuttgart, era el día de la Supercopa Alemania en que se enfrentaban los dos, el Bayern no llegó con la oferta que satisfaciera al Stuttgart, que se hablaba era de unos 75 millones para empezar a negociar, y por tanto se enterró todo el asunto y parecía que Woltemade iba a seguir en el Stuttgart. El gran tema es que Craig Howe, periodista de Daily Mail, ha dicho esta misma tarde que las negociaciones empezaban de nuevo, se habían retomado en las últimas horas o en los últimos días, y de repente de la nada Sky Sports, Florian Plettenberg ha anunciado que estaba hecho, deal done, que estaba cerrado por 85 millones de euros fijos más 5 millones en añadidos. Un dinero muy superior al que estaba dispuesto a pagar el Bayern por él, que en su última oferta había llegado a unos 55-60 millones de euros fijos. Hay que decir que lo que pedía el Stuttgart al inicio del mercado por él eran unos 50-60 millones de euros, pero con el interés del Bayern y viendo lo que pagaban otros equipos, como por ejemplo el caso de Ekitike, habían sufrido el precio a unos 80-100 millones de euros, con lo cual la valoración de Newcastle entra en una cifra que el Stuttgart no podía decir que no de ninguna de las maneras, por mucho que no necesitaran vender y no quisieran que se fuera Nick Woltemade, porque recordemos que el lío tremendo con el Bayern ha sido una barbaridad, los correos filtrados pidiéndoles por favor que dejaran de enviarles ofertas porque no querían vender y mucho menos al precio que estaban poniendo porque la valoración que habían hecho del jugador era muy distinta, luego el tema del ultimátum y para acabar yo pensaba que Woltemade se iba a quedar también porque él no iba a querer salir, pero el entorno del Bayern, o sea de Woltemade, que ya sabéis que es un agente que solamente tiene a Woltemade como principal estrella, los demás son jugadores de divisiones inferiores, le dijo al Bayern que o presentaban una oferta que estuviera disponible para satisfacer al Bayern, o sea, al Stuttgart, o que ellos simplemente les esperarían esta temporada, pero que el año que viene saldrían y buscarían y estarían abiertos a escuchar diferentes ofertas. El Bayern no llegó, hubo un ultimátum y el Stuttgart siguió abierto a escuchar ofertas y Woltemade también, y parece ser que la oferta del Newcastle United, de la que todavía no sabemos cifras en cuanto al salario, ha sido atractiva en ese aspecto. Decía que es una oferta que el Newcastle, o sea, que el Stuttgart no podía rechazar, esto que dice el padrino de te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar, se la hizo el Newcastle al Stuttgart porque los 85 millones, ya sin contar los añadidos, ¿vale? Los 85 millones que dice Florian Plettenberg que recibirá fijos el Stuttgart son 50 millones más que la venta más alta que habían hecho en toda su historia, que había sido Benjamin Pavard al Bayern München en la 19-20. Antes de eso, Mario Gómez con 30 millones en la 2009-2010, una cifra pues que si extrapolamos con la inflación posiblemente sean unos 70 millones de hoy en día.
muy por debajo de los 85 millones, es que es una barbaridad tremenda, que va a recibir el Stuttgart por Nick Woltemade. Hay que decir que esto ha sido apoyado por miembros de la industria del fútbol de Alemania, como por ejemplo fue el caso de Lothar Matthäus, que dijo que lleva mucho tiempo diciéndolo, que Woltemade es un jugador que encajaría perfectamente en el Bayern y que cree que el Bayern, o sea, que es justo que el Bayern estuviera intentando ficharlo, pero cree que no están acertando con la valoración, porque no le habría sorprendido que 80-100 millones hubiera sido lo que pediría el VfB Stuttgart por él. Yo, ya sabéis que lo he comentado en alguna ocasión, siempre he creído que si Ekitike valía 95 millones de euros, Woltemade podría valer perfectamente unos 10-15 millones menos, como muchísimo. Y al final, pues mi valoración y la del Newcastle ha sido más o menos la misma. Por comentaros un poco la carrera de Nick Woltemade, que le ha llevado a este grandísimo paso, porque es un paso muy grande, en pleno año de Mundial, que necesita él hacer un buen año, se va a una liga distinta, muy distinta también para un perfil como el suyo, se va a un club que está algo inestable, porque no tiene director deportivo, porque ha rechazado prácticamente cualquier futbolista a fichar por el Newcastle, por toda la situación con Alexander Isak, que va a jugar Champions, además una competición que él no conoce porque el año pasado no la jugó porque no estuvo inscrito por parte del Stuttgart, porque no pensaban que iba a tener esa explosión que tuvo al final de la temporada. Con 23 años cumplidos esta temporada, un jugador que ya sabéis que mide 2 metros, de pequeño, por comentaros alguna cosilla de su vida, jugaba al balonmano además de al fútbol. Él empieza a jugar al fútbol en las inferiores del Werder Bremen, de medio centro, media punta. Eso habla de que luego, mientras crece, se convierte en delantero, pero su capacidad para tratar el balón viene de su etapa de formación como mediocentro, como media punta, como jugador muy presionado por la defensa rival y que ha aprendido a poner su cuerpo y también a utilizar los pies para superar a la defensa rival. En 2020 se convirtió en el jugador más joven en debutar en la historia con el Werder Bremen. En la 18-19 con el Sub-17 marcó 18 goles en 24 partidos y en la 22-23 empieza su etapa en el fútbol profesional, porque se va cedido al Elversberg, equipo que en ese momento estaba en tercera división, y marca 17 goles, 12 asistencias. La tercera categoría se le quedaba pequeña ya en ese primer año en el fútbol profesional. Después se va al Werder Bremen, muy mala experiencia, también él es muy crítico y habla muy mal del Werder Bremen diciendo que no le daban oportunidades, y se va al Stuttgart, y el Stuttgart la temporada pasada ha explotado de una forma brutal. Hay que decir que es un jugador que tiene un carácter tremendo, ¿vale? En una derrota o en un empate que tuvieron contra el Holstein Kiel, que descendió la pasada temporada, dijo que fueron bastante lentos y que no tiene sentido establecerse objetivos ambiciosos si no pueden alcanzarlos, ¿vale? O sea, es muy duro con el equipo, pero también es bastante realista consigo mismo, y además habla sin ningún tipo de miedo, porque después del hat-trick que marcó en la Eurocopa Sub-21 con Alemania en junio, dijo que un ojeador de un club no sería bueno si no le tuviera en el radar ahora mismo. O sea, que es un tipo que también tiene bastante confianza. Yo siempre lo he comparado con un unicornio, pero si tuviera que escoger un futbolista del pasado que me recuerda a él, diría que es Zlatan Ibrahimovic. Por juego, por capacidad, por físico, por incluso un poco el peinado también, por la capacidad para quitarse defensas de encima, y luego también por el carácter y por la confianza que tiene cada uno de ellos en su propio juego. Le han apodado de muchísimas formas, ¿vale? Le han llamado le han comparado con Peter Crouch, le han llamado Wondermade, la Torre de Cannstatt, Goaltemade, ¿vale? El Ibra de Schwaben, que es de donde es la región de Suabia, de Stuttgart, y uno de los más míticos, o posiblemente el meme o el apodo que más se le ha utilizado y que incluso Neuer ha utilizado ya para hablar de él, es Volte Messi, ¿vale? Por su capacidad para tener la pelota pegadita al balón, pero siendo Woltemade un jugador muy superior en altura a Leo Messi, al actual jugador del Inter de Miami. Por hablar un poco de si está listo y de la temporada y del rendimiento futbolístico que viene de dar Nick Woltemade, hay que decir que decía que en su última etapa en el Werder Bremen, en la 23-24, no tiene mucha suerte, marca 2 goles en creo que son 500 minutos, entrando de poquito a poquito en el primer equipo. El año pasado lo ficha como agente libre el Stuttgart, es un negocio tremendo, o sea, lo fichan libre y un año después lo venden por 85 millones, o sea, el Stuttgart ha utilizado Fabian Wohlgemuth, el manual del Eintracht Frankfurt, con los equipos de fuera de Alemania, llega libre y
este año entre el Stuttgart y Alemania sub-21 marcó 29 goles y dio 10 asistencias. En concreto con el Stuttgart son 17 goles, 3 asistencias entre todas las competiciones. Parecen pocos datos, o sea, parecen poca cosa, ¿no? 17 goles, 3 asistencias, 85 millones, pero de verdad que es un chico muy especial, es un perfil muy diferente, no es un 9 al uso, o sea, por muy alto que sea, lo mejor que le viene es jugar con otro jugador que también pueda moverse por el carril central y que se asocie con él. Me encaja en ese caso el interés del Newcastle por parte de Joan Visa. Si juntan a Visa y a Nick Woltemade, creo que pueden tener una pareja muy chula y muy rara de cara al futuro. El dúo sacapuntas, incluso un poquito, ¿no? En su sacapuntos, en ese caso. Pero no es un 9 al uso, pero es un perfil muy especial y además tiene muchos datos que lo respaldan porque fue el cuarto sub-23, contando jugadores que tenían menos de 23 años cuando empezó la temporada, el curso pasado, con más goles marcados esta temporada, empatado con Michael Olise y Florian Wirtz en Bundesliga, por detrás de Hugo Ekitike, Benjamin Sesko y Jamal Musiala. Por poneros un poco el gráfico de las cosas que mejor se le dan de Opta, lo tenéis en pantalla, ahí veis que en cuanto a conducciones progresivas, en cuanto a posesiones ganadas en el último tercio y tiros, no es lo que mejor se le da. Esto es, por cierto, comparándolo con delanteros de las 5 grandes ligas de los últimos 10 años, son 1.700 delanteros, o sea que compara con un gran número de gente, pero donde destaca muchísimo es en la creación de juego, una barbaridad, en toques en el área rival, es capaz de dar 10 toques por cada 90 minutos, es una cosa tremenda, porque a pesar de ser muy alto, tiene una agilidad con el balón brutal, o sea, a la altura de Ekitike, y yo siempre he dicho que entre Ekitike y Woltemade me quedaría antes y ficharía antes a Nick Woltemade, aunque ya sabéis que Ekitike es un jugador que me gusta mucho, y luego también destaca mucho en estadísticas como por ejemplo los toques o las faltas provocadas, porque al final también es un jugador que consigue provocar muchas faltas. Hay una no comparativa, pero cierto, ¿no?, analogía que ha hecho una empresa de datos que se llama C-Sports, que lo comparó en estilo de juego con Antoine Griezmann, ¿vale? En cuanto a jugadores que operan en el carril central y que pueden jugar de delantero, pero que lo que mejor les viene es tener un delantero más prototípico y ellos tener un rol algo más profundo, bajar a recibir y demás. Ahí veis esta comparativa que se hace, donde destacan mucho más, evidentemente, Griezmann como ese delantero en la sombra, ¿no?, un posible segundo delantero. Woltemade también tiende a ser ese tipo de futbolista de una forma mucho más marcada. Evidentemente es importante decir aquí que es un jugador que necesitará tiempo y que necesitará adaptarse y que necesitará margen de crecimiento y paciencia, porque en el Stuttgart ha tenido un entorno muy bueno para crecer y ahora lo comentaré, que yo, si hubiera sido él, habría querido quedarme un año más. Si hubiera sido el Stuttgart también, entiendo que el Stuttgart, o sea, él querría irse, también quería irse al Bayern, el Stuttgart podía haber rechazado la oferta, evidentemente no ha podido hacerlo, es una barbaridad, 85 millones de euros, pero es un jugador que en el Stuttgart tenía un entorno perfecto. En el Newcastle llega a un nuevo entorno, a una liga muy física, ya lo estamos viendo que a Wirtz le está costando un poquito. Creo que a Woltemade le costará menos porque es bastante más corpulente y porque está más acostumbrado que los defensas vayan más a saco con él, porque ha jugado delantero centro, no ha sido media punta, pero bueno, que creo que hay que tener algo de paciencia con él si las cosas no empiezan de la mejor forma posible, aunque yo estoy completamente convencido de que va a ser un éxito brutal y ya sabéis que para mí es la esperanza de Alemania para la delantera de aquí a los próximos 10 años y creo que va a hacer muy feliz a la población de Alemania y a partir de ahora también muy feliz a la población de Newcastle y en concreto a Nacho González. Hay que hablar de si vale ese dinero, ¿vale? Porque evidentemente 17 goles, 3 asistencias tampoco son una cosa muy loca. También es cierto que es todo muy concentrado desde enero. Desde enero es cuando explota de una forma brutal y empieza a encadenar oportunidades y goles uno tras otro. Es un jugador, como decía, un perfil muy raro y los unicornios hay que abrazarlos de las formas posibles, pero es que además se parece a otro jugador que también era muy difícil de definir, pero que también era un unicornio porque hacía muchas cosas muy bien y muy distintas, que es Thomas Müller, porque según Opta, desde que se empezó a recoger datos en la temporada 2004-2005, solo hay 2 jugadores alemanes que hayan promediado más de 2 duelos aéreos ganados, más de 2 remates y más de 2 ocasiones creadas por 90 minutos en una temporada de la Bundesliga, que son Thomas Müller en 4 temporadas distintas y Nick Woltemade la temporada pasada. Ahí veis la comparativa
de Müller en la 22-23, que es su última gran temporada y juega una cantidad de minutos similar a la de Woltemade, como destacan mucho en las ocasiones creadas, en los toques en el área rival, más o menos lo mismo en cuanto a los tiros. Evidentemente Müller gana muchas más posesiones en el tercio final, porque es un jugador mucho más hecho, pero también gana muchos menos faltas o provoca muchos menos faltas porque es un jugador con una complexión física distinta a la de Woltemade. Hay que decir que Woltemade, en cuanto a jugar, puede jugar como delantero en solitario, pero también puede jugar de media punta, incluso puede jugar caído a banda, aunque no es lo ideal. Él ha dicho en un podcast que no le importa dónde le ponga, que lo principal para él es que sea de atacante en algún lugar en el centro, que puede funcionar de 8, de 10, de delantero centro, que para él es lo mismo, que para él lo importante es que está en el campo y que puede jugar en algún lugar en el carril central. Y hay que recordar aquí que él quería irse al Bayern y solo al Bayern, y estaban dispuestos incluso a renunciar a 10 millones de euros. El Bayern no consiguió convencer al Stuttgart con una oferta que estuviera a la altura de su valoración, como sí ha hecho finalmente el Newcastle. Por acabar con la conclusión sobre Nick Woltemade, aquí hay dos preguntas. ¿Es un error? Hay tres enfoques. El del Newcastle, el del Stuttgart y el del Nick Woltemade. Empecemos por el último. ¿Es un error para Woltemade? No. Yo habría esperado un año, porque creo que, como decía antes, en el Stuttgart tiene un entorno perfecto para brillar, porque él ha sido aficionado del Stuttgart desde pequeño, su padre era aficionado del Stuttgart, su familia era de la zona y por tanto tenía un ambiente y un ecosistema, tampoco había costado nada de dinero, entonces no había presión porque funcionara. Quizá este año algo más sí, porque habían rechazado dinero por él, pero no había mucha presión porque funcionara y tenía un ecosistema perfecto en el que además se había sentado de manera orgánica y natural como la principal estrella ofensiva del equipo. En el Newcastle es un nuevo reto, pero bueno, también entiendo que siendo año de Mundial, siendo un equipo que juega Champions, le pagarán además evidentemente mucho más salario, porque es que el salario que cobraba en el Stuttgart era irrisorio. O sea, no sé si era, creo que el 20º jugador en cuanto a salario de la plantilla, porque llegó libre del Werder Bremen como un jovencísimo canterano del equipo verde y blanco. Evidentemente se ha convertido en otra cosa, entonces él quería cobrar más. En el Bayern le iban a ofrecer, creo que eran 7,5 millones brutos más un añadido que lo podía llevar a 10. Entiendo que el Newcastle también se moverá en esas cifras. Y luego lo que decía, equipo Champions en año de Mundial, que le va a permitir brillar y que le va a permitir asentarse en una liga ambiciosa también como es la Premier League. Aquí el gran tema es que si él quiere irse luego, veremos cómo afecta esto, porque él llegará y firmará un contrato de 5 años, lo mismo que hizo Isak. Si en un par de temporadas las cosas en el Newcastle no funcionan, porque es un equipo que está algo inestable en cuanto a la estructura deportiva en el día de hoy, le puede acabar pasando lo mismo que Alexander Isak. Estando en todo su derecho el Newcastle, esto ya sabéis que lo he dicho bastantes veces, pero creo que bueno, es un riesgo, evidentemente como todo cambio es un riesgo, pero bueno, yo creo que le puede salir muy bien. En cuanto al Stuttgart, creo que no es un error, no puedes rechazar casi 90 millones de euros fijos por un jugador que te llegó libre. Es cierto que es final del mercado, pero bueno, puedes encontrar opciones interesantes para reforzar la plantilla, aunque es cierto que Woltemade es un perfil muy raro y muy único. Tengo curiosidad por ver qué hace el Stuttgart con ese dinero. Y luego está el caso del Newcastle, que creo que no es un error porque, a mí me gusta mucho como su encaje posible con un Joan Visa de la vida, un delantero algo más straightforward, por así decirlo, un delantero centro más prototípico, y porque tampoco le quedaba mucha opción al Newcastle. Y porque yo creo que la situación de Isak era difícil de resolver y incluir a Woltemade para permitir que salga Isak, pues puede tener algo de sentido. Dejadme en comentarios qué opináis de todo esto. Iba a hacer un análisis del sorteo de la Champions en el canal, pero la bomba evidentemente es mucho más grande, la de Nick Woltemade, así que nada, dejadme en comentarios qué opináis de todo esto, si habríais hecho como ha hecho el Stuttgart y le habréis vendido como Woltemade y os habríais ido a Newcastle, o como Newcastle y le habréis fichado, y, importante, qué ficharíais vosotros si fuerais el Stuttgart, y en qué posición deja todo esto al Bayern, que ya no podrá fichar al que era su principal objetivo de fichajes este verano y el principal objetivo de fichajes que tenían para el verano próximo. Muchas gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.